La capitana Sarah Ann se encontraba en la ventana del buque minero Hyperion observando cómo los taladros automatizados perforaban la superficie del asteroide T-847. Tras 6 meses en el cinturón Kuiper, su tripulación finalmente había encontrado algo digno de reportar, pero no eran los minerales de tierras raras que habían estado buscando. «Capitán, necesita ver esto», dijo el Dr. Marcus. La voz de Webbs crepitó a través del sistema de comunicaciones de la nave. El tono, habitualmente firme, transmitía un matiz de emoción que hizo que Sarah corrigiera las lecturas. «No se parecen a nada en nuestra base de datos». Sarah se abrió paso por los estrechos pasillos del Hyperion hasta la bahía científica. Las pantallas holográficas de la sala mostraban una representación tridimensional de lo que sus taladros habían descubierto, una cámara perfectamente esférica enterrada en las profundidades del núcleo del asteroide. «Las formaciones naturales no crean esferas perfectas», dijo Marcus, manipulando el holograma con gestos de práctica. «Miren esta composición material, es una especie de matriz cristalina que nunca antes habíamos visto. Las lecturas de energía están fuera de escala. ¿Hay algún signo de radiación? ¿Otros peligros?», preguntó Sarah, estudiando los patrones arremolinados que parecen bailar sobre la superficie de la esfera. «Ninguno, pero hay algo más». Marcus abrió otra pantalla. «La esfera está cantando». Activó una señal de audio y una inquietante melodía llenó la bahía científica. No era música en el sentido convencional, sino un patrón complejo de armónicos que parecía resonar con algo profundo en la mente de Sarah. «Consíganme una línea segura a la Tierra», ordenó Sarah. Pero antes de que Marcus pudiera obedecer, la canción de las esferas cambió. Las pantallas holográficas parpadearon y de repente, la bahía científica se llenó con una nueva proyección, un mapa de la galaxia, pero diferente a todo lo que habían visto antes. Miles de puntos de luz conectados por intrincadas redes de energía formando patrones que duelen mirar. «Dios mío», Marcus susurró, «es algún tipo de carta de navegación, pero estas señales de energía no están usando ningún tipo de sistema de propulsión, entendemos». Sarah extendió la mano para tocar uno de los puntos de luz y el holograma se amplió. Dramáticamente, se encontraron mirando la Tierra, pero no como existía ahora. La proyección mostraba «planeta», rodeado de enormes estructuras que eclipsaban cualquier cosa que la humanidad hubiera construido en el espacio. «Esto no puede ser cierto», Sarah dijo. «Según estas marcas de tiempo, esta es la Tierra de hace 50.000 años». La canción de la esfera se hizo más fuerte y con ella llegó la comprensión. Imágenes y conceptos comenzaron a inundar sus mentes, no forzados, sino ofrecidos como recuerdos que habían olvidado que tenían. Sarah vio a la humanidad extendiéndose por las estrellas, manejando tecnologías que rozaban la magia. Los vio caminar entre otras especies, compartiendo conocimiento, construyendo maravillas. Entonces vio llegar a los otros. Se llamaban a sí mismos los preservadores y vinieron con promesas de paz y protección. Sus naves eran hermosas, su tecnología magnífica, pero su verdadero propósito era el control. Creen que el avance sin restricciones condujo al caos. Las especies necesitaban ser guiadas, controladas y contenidas. Cuando la humanidad rechazó su guía, los preservadores no declararon la guerra, hicieron algo mucho peor. Introdujeron un virus sutil en la biosfera de la Tierra, uno que funcionó durante generaciones para disminuir lentamente el potencial humano, las capacidades cognitivas, las capacidades físicas e incluso la esperanza de vida. Todos se redujeron gradualmente hasta que la humanidad olvidó lo que habían sido, pero algunos lo vieron venir. La esfera era una de las muchas semillas plantadas por todo el sistema solar, esperando que la humanidad alcanzara un nivel específico de desarrollo tecnológico y cal antes del despertar. Cada una contenía no solo conocimiento, sino las claves para deshacer lo que los preservadores habían hecho. La voz del capitán Marcus tembló al oír las implicaciones. Según esto, no estamos evolucionando, estamos recuperando la canción de la esfera, que alcanzó su clímax y con ella llegó una revelación final. No estaban solos en la Tierra. Otras semillas ocultas estaban despertando, respondiendo la señal de NT-00 y 47, y en las profundidades del espacio, las estaciones de monitoreo que habían observado la Tierra durante milenios registraban el despertar. Los preservadores vendrían. Sarah tocó su puente de la comunidad. «Consígueme el comando Tierra, prioridad 1, capitán», su primer oficial respondió. Diles que Sarah observó cómo más información fluía de la esfera. Planos y esquemas de tecnologías que la humanidad dominó una vez. Diles que encontramos algo que lo cambia todo y que se preparen para... Visitantes, se giró hacia Marcus, quien seguía paralizado por el flujo de datos.
Los preservadores creían que podían mantenernos abajo haciéndonos olvidar. Pero cometieron un error. ¿Qué es eso? Marcus preguntó. Sara sonrió con tristeza. Nos dejaron la inteligencia suficiente para encontrar el camino de regreso. Y ahora recordamos lo que nos quitaron. Sobre ellos, la Tierra holográfica seguía girando, mostrando no lo que era, sino lo que podría ser. De nuevo, la canción de la esfera se había convertido en un grito de guerra que resonaba por los salones. La humanidad había olvidado que habían construido el potencial del despertar. Se les había negado durante demasiado tiempo. La verdadera pregunta no se trataba de si la humanidad reclamaría su herencia, sino de qué harían con ella una vez recuperada. En algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, los preservadores estaban a punto de aprender que algunas cosas es mejor dejarlas sin preservar. La DRA. Maya Patel se encontraba en las profundidades de las instalaciones de investigación del Himalaya, observando cómo otro voluntario entraba en la cámara de residencia. Habían pasado 3 meses desde el descubrimiento del Hiperión y la respuesta de la humanidad había sido todo menos pasiva. La canción de la esfera había desvelado algo en sus mentes, pero traducir ese despertar en capacidades tangibles estaba demostrando ser emocionante y peligroso. La sincronización neuronal al 60% en la escalada, informó el Dr. James Rodríguez. Sus dedos danzaban a través de controles holográficos. El campo cuántico estabilizaba al voluntario. Un expiloto de combate llamado David Chen flotaba en el campo de suspensión cristalino de la cámara. Sus signos vitales se mostraban en las pantallas circundantes junto con patrones que cambiaban rápidamente y que Maya había aprendido a reconocer como actividad neuronal cuántica. Habían perdido a 3 voluntarios en el primer mes antes de comprender que la actividad neuronal humana. El cerebro necesitaba tiempo para adaptarse a sus capacidades en expansión. 70%. James gritó. 75. Espera, algo es diferente esta vez. Maya se inclinó hacia adelante estudiando las lecturas. Los patrones neuronales de David no solo se expandían, sino que se sincronizaban con algo más. Algo vasto. ¿Sientes eso? La voz de David era apenas un susurro, pero se transmitía claramente a través del receptor de audio de la cámara. No estamos solos. Nunca estuvimos solos. Las luces de la instalación parpadearon cuando la conciencia de David se extendió, tocando mentes que habían permanecido en silencio durante milenios. El campo cuántico a su alrededor se estabilizó y luego comenzó a latir con un ritmo familiar. La misma canción que descubrieron en la esfera. Dios mío. Maya respiró. Está accediendo a la red según los datos de la esfera. La humanidad alguna vez formó parte de una vasta red neuronal cuántica que compartía pensamientos y experiencias a través de vastas distancias. Los preservadores no solo habían disminuido sus capacidades físicas y mentales, sino que habían cortado la conexión de la humanidad con esta antigua red de conciencia, pero ahora, a través de la mente despierta de David. Podían verlo, hilos de energía cuántica extendiéndose entre estrellas, conectando puestos de avanzada ocultos e instalaciones inactivas esparcidas por toda la galaxia. La mayoría guardaban silencio, pero algunos empezaban a responder. «Tenemos compañía», anunció James de repente, con la vista puesta en los sensores externos. 3 naves no identificadas acababan de salir de FTL en el borde del sistema solar. La configuración coincide con los diseños de los preservadores de la base de datos de la esfera. Maya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabían que esto iba a pasar, pero no tan pronto. ¿Cuánto tardarán en llegar a la Tierra a su velocidad actual? 48 horas. Se giró hacia el panel de comunicación. Comuníquenme con el general Santos del Comando Espacial. Díganle el protocolo. El despertar se está acelerando. El holograma del general apareció casi de inmediato. El Dr. Patel. Por favor, díganme que tienen buenas noticias. Maya señaló la forma flotante de David. Mejor que bien. Hemos contactado con la red. Hay otros ahí fuera. General, otras especies. Los preservadores intentaron suprimirlas y también están empezando a despertar. La expresión del general se endureció. Los preservadores llegaron antes de lo previsto. No estamos listos. No. Maya estuvo de acuerdo, pero ellos tampoco. Esperaban encontrar una especie primitiva apenas capaz de viajar interplanetariamente. En cambio, sonrió mientras la conciencia de David se extendía de nuevo, tocando mentes a través de vastas distancias. En cambio, encontrarían a la humanidad recordando lo que realmente somos. Alertas de advertencia aparecieron en las pantallas de las instalaciones. Las naves preservadoras habían acelerado,
reduciendo su tiempo de llegada a la mitad. Pero Maya no estaba preocupada. En las instalaciones, más cámaras residenciales se conectaban. Más mentes estaban despertando, extendiéndose, recordando. Los preservadores habían pasado milenios manteniendo cuidadosamente lo que llamaban equilibrio cósmico, asegurándose de que ninguna especie se volviera demasiado poderosa demasiado rápido. Convirtieron la manipulación en una forma de arte, convenciendo a innumerables civilizaciones de que la limitación era protección, de que las restricciones eran regalos. Pero habían cometido un error crucial con la humanidad en su arrogancia. Asumieron que suprimir las capacidades humanas sería suficiente. No habían considerado que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en sus tecnologías olvidadas ni en sus habilidades latentes, sino en su implacable afán por superar sus limitaciones. Dijo el general Maya, observando cómo más luces cobraban vida en la red cuántica. Necesito que envíes un mensaje a todas las instalaciones del despertar en la Tierra. Diles que procedan con todos los protocolos. Los preservadores querían evitar que alcanzáramos nuestro potencial. Bien, mostrémosles lo que la humanidad hace con el potencial. Los ojos de David se abrieron en la cámara de resonancia brillando con energía cuántica. Cuando habló, su voz transmitía armónicos que le recordaron a Maya la canción de la esfera. Temen que él haya dicho que no era lo que éramos, sino lo que estamos convirtiendo. La red cuántica pulsó con creciente fuerza. A medida que más mentes se unían a la conexión en instalaciones ocultas alrededor del mundo, la humanidad recordaba no solo lo que habían perdido, sino lo que podrían ser. Los preservadores pretendían mantenerlos contenidos y controlados. En cambio, crearon presión y bajo presión, la humanidad no se desintegró, cristalizó las naves preservadoras colgadas en la órbita terrestre como dagas cristalinas. Sus superficies refractaban la luz solar en patrones imposibles. La almirante Ellen Taus los observaba desde el puente del desafiante UES, la nave de guerra más avanzada de la humanidad. Aunque avanzado era un término relativo al enfrentarse a seres que habían dado forma a la civilización galáctica durante milenios, transmitieron de nuevo. El teniente Park anunció desde su estación de comunicaciones el mismo mensaje que antes. Elinda asintió. Durante las últimas 12 horas, los preservadores habían repetido su exigencia: entregar el artefacto, someterse a los protocolos de cuarentena y aceptar su guía. Su mensaje tenía un trasfondo de preocupación por la protección paternal. Le hizo hervir la sangre. Preguntó sobre el estado de la red cuántica, aunque ahora podía sentirlo ella misma. Un zumbido constante en el fondo de su mente, que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Sincronización. Al 87% Park respondió. El doctor P. informa Cal. Despertar se está extendiendo más rápido de lo proyectado. La presencia de los preservadores parece estar acelerando el proceso, por supuesto. Era. La humanidad siempre se había desempeñado mejor bajo presión y nada se aplicaba. Presión como 3 naves de guerra alienígenas exigiendo su sumisión. El almirante, su oficial táctico, gritó: «Están cargando armas». Elena sonrió justo a tiempo. Señal de la flota: ejecuta el protocolo. Prometeo a través del espacio orbital de la Tierra. Las naves de guerra reunidas de la humanidad comenzaron a moverse no hacia las naves preservadoras, lo cual sería un suicidio con su tecnología actual. En cambio, se dispersaron creando lo que parecería ser una respuesta de pánico a la fuerza superior. Los preservadores mordieron el anzuelo. Sus naves comenzaron a perseguir. Los sistemas de armas estaban completamente cargados, listos para desactivar la flota primitiva de la Tierra. Nunca notaron las fluctuaciones cuánticas que se acumulaban a su paso en las instalaciones del Himalaya. Maya Patel se encontraba en el centro de un anillo de cámaras de resonancia. Cada una contenía a un humano despierto, fusionado con la red cuántica. Sincronización completa. Anunció su voz, transmitiéndose a través de ambos sistemas convencionales. Comunicaciones y el campo cuántico listos, en su marca. Almirante Elena. Tocó el fragmento cristalino que ahora llevaba en su garganta. Un trozo de la esfera original vibraba con la misma canción antigua que había iniciado todo esto. Ejecutar. La red cuántica resplandeció. A la vida, cada humano despertado en la Tierra y una órbita se extendió simultáneamente. Sus conciencias se fusionaron en algo mayor que la suma de sus partes. Los sensores preservadores registraron la oleada demasiado tarde. La realidad onduló alrededor de sus naves mientras cientos de mentes despertadas imponían su voluntad sobre los campos cuánticos. Los preservadores pensaron que solo ellos podían manipular las naves alienígenas.
Las armas se encontraron repentinamente, disparando a espacios donde sus objetivos habían estado hace microsegundos. Sus sofisticados sistemas de puntería confundidos por campos de probabilidad que no deberían haber existido. Están respondiendo. Mi voz informó. Tensos por el esfuerzo. Sus amortiguadores cuánticos se están adaptando. Siempre lo hacen. Elena respondió. Iniciar la fase 2 en las profundidades del Océano Pacífico en otra. Instalación oculta. David Chen flotaba en su propia cámara de resonancia liderando un equipo diferente de los humanos despertados. Mientras el primer grupo ocupaba la atención de los preservadores con la desviación cuántica, su adolescente se adentró más allá de la tecnología superficial, en el núcleo de las 4 naves de los preservadores. Los alienígenas habían basado toda su civilización en la manipulación cuántica, creyéndose sus amos. Nunca consideraron que la tecnología que usaban para suprimir a otras especies pudiera volverse en su contra. La conciencia de David tocó los núcleos cristalinos de las naves de los preservadores y los encontró cantando la misma canción que había despertado a la humanidad. Ahora resonaba dentro de la misma tecnología que los preservadores usaban para mantener su control. Dios mío, David, susurró su voz a través de la red cuántica. Ellos no crearon esta tecnología, la robaron, al igual que robaron nuestra herencia. La nave de los preservadores dejó de funcionar repentinamente. Sus sistemas quedaron atrapados en una cascada de retroalimentación cuántica. A medida que la tecnología robada dentro de ellos respondía al llamado de la humanidad despierta, sus elegantes formas comenzaron a cambiar. Los cristales se realinearon mientras los programas antiguos se activaban a través de la red cuántica. Elena sintió el momento en que los preservadores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Su conmoción, su incredulidad. Debajo de todo su miedo, ustedes nunca fueron dioses. Elena transmitió en todas las frecuencias. Su voz se transmitía tanto a través del espacio como del campo cuántico. Ni siquiera fueron guardianes. Ustedes eran ladrones que robaban poder que no entendían y lo usaban para enjaular a aquellos que sí lo hicieron. Las naves preservadoras intentaron retirarse. Sus motores se encendieron con una energía desesperada, pero no pudieron escapar del entrelazamiento cuántico que ahora. En torno a ellos, a la red del despertar de la humanidad, recordamos lo que nos arrebataron. Elinda continuó, recordamos lo que éramos, pero lo más importante, hemos visto en lo que podemos convertirnos. Intentaron escribir nuestra historia, intentaron decidir nuestro destino, pero la historia de la humanidad siempre ha sido escrita por una sola cosa, nuestro implacable impulso para superar nuestras limitaciones. Los núcleos cristalinos de las naves preservadoras pulsaron una última vez, reconociendo un poder que habían olvidado que podía existir. Luego, con un destello de energía cuántica, desaparecieron, no fueron destruidos, sino desplazados a los confines del sistema solar. Tras el desastre, Ellen se paró en el puente del desafío observando la rotación de la Tierra bajo la red cuántica que zumbaba con una fuerza recién descubierta, conectando mentes despiertas en todo el planeta y más allá. Podían sentir que otras presencias ahora son otras especies que comienzan a despertar de su letargo forzado. Volverán. La voz de Maya llegó a través del enlace cuántico y traerán más naves. La buena Elena, respondió, sintiendo el fragmento cristalino en su garganta pulsar con un poder ancestral. Porque solo apenas comenzamos a recordar lo que podemos hacer y la próxima vez no lucharemos para defendernos. La red cuántica ondulaba con el acuerdo. Los preservadores habían pasado milenios asegurándose de que ninguna especie se volviera demasiado poderosa demasiado rápido. Crearon una galaxia de limitaciones cuidadosamente mantenidas y mediocridad impuesta. Pero estaban a punto de aprender porque la mayor fortaleza de la humanidad nunca había residido en los poderes que habían perdido, sino en su infinita capacidad de adaptarse, superar y transformar la limitación en oportunidad. La verdadera pregunta no era si la humanidad prevalecería, sino que construirían. De las cenizas del preservador, el orden cuidadosamente mantenido, los astilleros de Sirius zumbaban con energía cuántica mientras el primer acorazado verdadero de la humanidad tomaba forma. A diferencia de las toscas naves que usaron contra el ataque inicial de los preservadores, esta nave creció en lugar de construirse. Su estructura cristalina respondía a la voluntad combinada de miles de mentes despiertas conectadas a través de la red cuántica. El almirante Torres caminó por las naves formando corredores acompañado por Maya Patel y David Chen. Después de 6 meses de preparación, la galaxia estaba a punto de presenciar algo. Los preservadores habían luchado durante milenios para evitar que una especie alcanzara su máximo potencial en sus propios términos. Hermosa. No es ella.
David pasó la mano por una pared que oscilaba entre cristal sólido y energía pura. La llamamos el Fénix. La nave no se parecía a nada que la humanidad hubiera creado. Su casco de cristal cuántico podía adaptarse a cualquier amenaza. Sus armas vinculadas a la conciencia podían alterar la probabilidad misma y su núcleo. Crecido a partir de un fragmento de la esfera original, cantaba con el mismo poder ancestral que había despertado las habilidades latentes de la humanidad. Los preservadores están reuniendo sus fuerzas. Maya informó que su conciencia se extendía a través de la red cuántica para tocar puestos de avanzada de sensores distantes. Hemos detectado más de 50 naves, moviéndose hacia el brazo oriano. Ya no intentan esconderse. Elena asintió, sintiendo la fuerza reunida de las mentes despiertas de la humanidad fluyendo a través de la red. ¿Por qué deberían pensar que los números nos abrumarán? Todavía no entienden a qué se enfrentan en los meses transcurridos desde su primer enfrentamiento. La humanidad había hecho más que simplemente reconstruir su flota. Día. Más humanos despertaron a su verdadero potencial uniéndose a la red cuántica que ahora abarca el sistema solar, pero más importante aún, comenzaron a innovar para mejorar las tecnologías antiguas. Recuperaron el Fénix, prueba de ello. Las naves de los preservadores eran colecciones de tecnología robada, nunca completamente comprendida por sus usuarios. Las nuevas naves de la humanidad eran expresiones de la conciencia despierta misma. El cristal cuántico no solo respondía a sus órdenes, era una extensión de su voluntad. Estamos detectando firmas cuánticas de otros sistemas. David anunció que sus ojos brillaban con energía de red. Las especies con las que contactamos también están comenzando a despertar. Ese había sido el mayor error de los preservadores en su determinación de mantener el control. Crearon una galaxia llena de potencial reprimido. Ahora, mientras la humanidad se liberaba de sus limitaciones, otros seguían su ejemplo. Una pantalla holográfica se materializó frente a ellos, mostrando la cámara central del Fénix. A diferencia de los diseños tradicionales de puentes, este espacio estaba dominado por cápsulas de resonancia, cámaras cristalinas donde los humanos despiertos podían fusionar su conciencia. Directamente con los sistemas de la nave, la primera tripulación está lista. Maya dijo que han estado entrenando en los simuladores cuánticos, superando los límites de lo que creíamos posible. Los preservadores no estarán listos para lo que pueden hacer. Elena tocó la pared de la nave, sintiendo que respondía a su presencia. Muéstrame el núcleo cuántico del Fénix, pulsó, y de repente, se conectaron a las sesiones de entrenamiento. Observaron cómo las tripulaciones despiertas aprendían a manipular la realidad misma usando su conciencia fusionada para crear efectos que desafiaban la física convencional. Naves que podían estar en múltiples lugares. Simulación. Simultáneamente, armas que alteraban la probabilidad. Escudos que existían en dimensiones que los preservadores ni siquiera podían percibir. No solo estamos reclamando lo que nos arrebataron. David dijo con su voz, llevando los armónicos de la canción de la esfera. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo, algo más, a través de la red cuántica. Elena sintió la verdad de sus palabras. La humanidad no estaba simplemente volviendo a lo que había sido antes de la intervención de los preservadores. Estaban evolucionando más allá de eso, combinando sus habilidades recuperadas con 50.000 años de adaptación e innovación. Las otras especies que están despertando piden guía. Mer informó, quieren saber cómo nos liberamos tan rápido. Elena sonrió. Diles la verdad. Diles que recibimos ayuda, no de la tecnología, ni de la esfera, sino de la misma cosa. Los preservadores intentan suprimir nuestro impulso de superar nuestras limitaciones, de cuestionar la autoridad, de ir más allá de lo que otros nos dicen que es posible. El núcleo cuántico del Fénix vibraba con poder, resonando con la conciencia reunida de su tripulación. A lo largo del sistema solar, otras naves tomaban forma en astilleros similares. Cada una evolución. Del último, pero no solo estaban construyendo una flota, estaban construyendo un futuro. Los preservadores nunca habían imaginado posible. Pensaron que suprimir nuestras habilidades nos mantendría contenidos. Dijo Elena, observando cómo los sistemas del Fénix se activaban por completo. En cambio, nos obligaron a desarrollar lo único que nunca pudieron controlar, nuestra creatividad, nuestra innovación, nuestro implacable impulso para superar cualquier obstáculo que pusieran en nuestro camino. La red cuántica latía con un propósito compartido mientras la humanidad se preparaba para la batalla venidera. Pero esta vez no lucharían solo para defenderse, sino para liberar a todas las especies que los preservadores habían encadenado para despertar a todas las civilizaciones que habían suprimido.
El salón de cristal del Fénix brillaba con posibilidades. Su forma cambiaba entre estados, mientras su tripulación exploraba los límites de sus nuevas capacidades en su núcleo cuántico. La antigua canción de la esfera se fusionó con el propio coro del despertar de la humanidad, creando algo que nunca antes había existido. Los preservadores habían querido orden, control, previsibilidad. En cambio, estaban a punto de enfrentarse a algo que nunca habían comprendido realmente: el potencial ilimitado de una especie que había pasado 50.000 años aprendiendo a superar sus limitaciones. El borde del brazo oriano resplandecía con fuego cuántico mientras 200 naves preservadoras emergían del hiperespacio. Sus formas cristalinas, dispuestas en perfectas formaciones geométricas, se enfrentaban a una región aparentemente vacía del espacio, pero el almirante Ellen podía sentirlas a través de la red cuántica. Su tecnología robada resonaba con armónicos familiares. Su transmisión. La voz de Maya resonaba a través de los sistemas de enlace de la conciencia del Fénix. No solo exigen, esta vez ofrecen anestesia. Prometen corregir nuestros errores de desarrollo si nos sometemos voluntariamente. Elina se encontraba en la cámara central del Fénix, rodeada de tripulantes despiertos en sus lugares de residencia. A través de su conciencia fusionada, podía sentir la otra nave de la flota de la humanidad, oculta en las sombras cuánticas. Los preservadores no podían percibir la tecnología que habían construido. No solo había igualado su antigua herencia, sino que la había superado. Interesante sincronización. David comentó, su conciencia se entrelazaba a través de la red táctica de la flota. Temen saberlo. ¿Qué está pasando en la galaxia? Tenía razón. En los 3 meses transcurridos desde que la humanidad lanzó el Fénix, su ejemplo desencadenó una ola de despertar en toda la galaxia. Especies tras especies comenzaron a liberarse de las limitaciones impuestas, recordando las capacidades que los preservadores les habían robado hace milenios. Deberían temer. Elena respondió, sintiendo el pulso de la red cuántica con un propósito compartido, pero no de lo que podríamos hacerles. Deberían temer lo que estamos a punto de mostrar. La galaxia es posible. Extendió la mano a través de la red, tocando las mentes de cada capitán de nave, cada tripulante despierto. Comenzó la secuencia. El núcleo cuántico del Fénix cobró vida. Su canción se fusionó con la antigua armonía de la esfera. A lo largo de la flota oculta, otras naves se unieron al coro. Sus agujeros cristalinos resonaban con frecuencias que no se habían escuchado en la galaxia durante 50.000 años. La realidad se onduló cuando las naves de la humanidad se revelaron no en una formación de batalla estándar, sino en un patrón espiral que reflejaba la galaxia misma. Cada nave ocupaba múltiples estados cuánticos simultáneamente. Sus formas. Cambiando entre cristal sólido y energía pura, la flota preservadora reaccionó al instante. Sus armas se cargaron con energía robada, pero antes de que pudieran disparar, el espacio entre las flotas comenzó a cambiar a través de su conciencia fusionada. Las tripulaciones despertadas de la humanidad se extendieron no para atacar a los preservadores, sino para tocar los núcleos de cristal cuántico de sus naves. La misma tecnología que una vez se usó para suprimir a la humanidad ahora responde a su llamado, resonando con frecuencias que habían estado bloqueadas durante milenios. Sus naves. Bid reportó su voz, transmitiendo armónicos de. Me pregunto si recuerdan que las naves preservadoras comenzaron a latir con nueva luz, o más bien con luz muy antigua. Sus formas cristalinas cambiaron, antiguos programas. Despertando a medida que la tecnología en su interior respondía a su verdadero propósito por primera vez en 50.000 años. Nunca entendiste lo que robaste. Elena transmitió su voz, llevándola a través del espacio y el campo cuántico. Encontraste nuestra tecnología, nuestras redes, nuestras capacidades, y pensaste que poseerlas te hacía digno de guiar la evolución de la galaxia, pero nunca preguntaste por qué existían estas herramientas en primer lugar. A través de la red cuántica, ella sintió el momento en que los preservadores se dieron cuenta de la verdad. Sus naves no eran armas, no estaban diseñadas para el control ni la supresión, eran llaves diseñadas para liberar el potencial de cada especie que encontraron. No construimos esta tecnología para dominar. Elena. Continuó, la construimos para conectar, para compartir, para ayudar a cada especie a alcanzar su máximo potencial a su manera, a su propio ritmo, y ahora, después de 50.000 años. Finalmente volverá a cumplir su verdadero propósito. El núcleo cuántico del Fénix pulsó y con él, cada mente humana despierta se extendió a través de la red, pero no atacaron. En cambio, comenzaron a compartir no solo con las otras especies que estaban despertando, sino con los propios preservadores.
Compartieron recuerdos de superar las limitaciones al encontrar soluciones creativas a problemas imposibles. Compartieron la alegría del descubrimiento, la emoción de la innovación, la satisfacción de obtener sus logros en lugar de que se los otorgara un poder superior. Las naves preservadoras permanecieron inmóviles en el espacio mientras sus tripulaciones experimentaban algo que nunca se habían permitido. Sintieron el potencial puro del crecimiento natural sin restricciones artificiales. Te ofreciste a corregir nuestros errores de desarrollo. Alena dijo, sintiendo que la red cuántica se expandía a medida que más mentes se unían a la conexión, pero nuestros mayores avances provinieron de trabajar en esos errores nosotros mismos. Nuestra fuerza no está en la perfección, sino en cómo manejamos la imperfección, cómo aprendemos de ella, cómo crecemos, cómo la transformamos en algo nuevo. El agujero cristalino del Fénix cambió de forma, expandiéndose a medida que canalizaba la conciencia combinada del potencial despertado de la humanidad a su alrededor. El resto de la flota también comenzó a transformarse, sus formas fluyendo en configuraciones que los preservadores nunca imaginaron posibles. No estamos aquí para castigarlos por lo que nos hicieron. Elena transmitió. Estamos aquí para mostrarles lo que podrían haber estado haciendo todo este tiempo. Querían guiar la evolución de la galaxia. Bien, pero la verdadera guía no viene del control, sino de la comprensión, de ayudar a otros a encontrar su propio camino, incluso si ese camino los lleva a un lugar que nunca esperaron. La red cuántica brilló con un poder recién descubierto mientras la humanidad demostraba exactamente lo que 50,000 años de superar limitaciones les habían enseñado. Los preservadores esperaban una batalla en su lugar. Se encontraron experimentando algo que habían olvidado que podía existir. La pura alegría del crecimiento irrestricto del potencial finalmente desencadenado. En toda la galaxia, otras especies también lo sintieron. La red cuántica que una vez conectó a todas las civilizaciones espaciales comenzó a reformarse no como una herramienta de control, sino como lo que originalmente se había concebido para ser, un medio para compartir conocimiento y ayudar a cada especie a descubrir su propio camino único hacia estrellas. El Fénix colgaba en el centro de todo, su forma cristalina ahora un puente entre lo que había sido y lo que podría ser. La humanidad no solo había recuperado su herencia, la había transformado en algo más grande de lo que nunca había sido. El universo no necesita preservadores, dijo Elena, sintiendo finalmente el pulso de la red cuántica con posibilidades. Necesita innovadores, exploradores, cremas. Necesita especies que entiendan que el verdadero crecimiento no proviene de evitar errores, sino de aprender de ellos. No de imponer limitaciones, sino de encontrar formas creativas de superarlas. Las naves preservadoras comenzaron a apagarse. Sus tripulaciones experimentaron por primera vez lo que significaba estar verdaderamente despierto. Habían pasado milenios intentando perfeccionar la galaxia a través del control, sin comprender nunca que la perfección no era el objetivo era el crecimiento y el cambio. La evolución y la humanidad apenas comenzaban.